La computadora secreta de Poppy Playtime Chapter 3 ha sido actualizada con nuevos documentos, nuevas contraseñas y nuevo VHS. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, los desarrolladores nos compartieron un nuevo video bastante extraño referente a las criaturas sonrientes y cuyo contenido es el siguiente. Como te habrás dado cuenta, este contenido parece tratarse de un video comercial con las criaturas sonrientes, las cuales se encuentran muy distorsionado. Sin embargo, este video oculta un secreto, debido a que si nos situamos justo cuando aparece la luna, podemos darnos cuenta de que existen unas palabras denominadas Golden Path, las cuales pertenecen a una contraseña, ya que si nos vamos a la computadora secreta, seleccionamos el explorador de archivos, tocamos la carpeta Innovation e introducimos la contraseña de un video pasado. Volveremos a las carpetas que todos conocemos, pero con esta nueva contraseña vamos a poder abrir la carpeta del experimento 1006, y cuyo contenido nos revela dos imágenes bastante curiosas. La primera imagen se trata de varios papeles de una conversación, las cuales al momento de ser leída en ese mismo orden no tiene ningún sentido. Pero si te fijas detenidamente, te darás cuenta de que el que está hablando se trata de alguien con las iniciales TC, y ese individuo se trata del pediatra Thomas Clark. Todos estos diálogos en desorden se trata de la conversación que tuvo con Joel Sinclair, cuando el niño Teodoro fue llevado en ambulancia por un desafortunado accidente, las cuales nosotros al ordenarlas correctamente podemos entender de qué trataba dicho documento, y cuya conversación completa es la siguiente. Thomas: hola Joel, necesitamos hablar, todavía estoy tratando de juntar todas las piezas. Pues ya somos dos. ¿Tienes alguna actualización de Teodoro? Lo último que escuché es que ellos lo estaban metiendo en una ambulancia. Eso fue hace como media hora, creo. Él está vivo y ya va para el hospital, pero eso es todo lo que me dijeron. Supongo que eso es algo... ¿Tú tienes alguna idea de qué pasó con él? Los paramédicos dijeron que fue electrocutado. La corriente detuvo su corazón. Dios mío, pobre niño. Yo vi mientras lo sacaban, pero nadie sabía lo que estaba pasando. Algo acerca de él escapándose de la sección hogar, dulce hogar. Él estaba tratando de abrir la puerta de mantenimiento de Playker y de alguna manera consiguió que sus manos hicieran contacto con los nuevos Grab Pack de la mano verde. Algo falló, o simplemente cometió un error. Él tiene 7. ¿Cómo él iba a saber qué hacer en primer lugar? No nos estamos realmente refiriendo al elefante, ¿verdad? ¿Estás sugiriendo lo que creo que estoy pensando? Este amigo imaginario de Teodoro, ¿qué tal si esa cosa es la que el niño estaba hablando? Yo no sé. Él siempre ha sido un poco extravagante, difícil de entenderlo, pero eso... Ellos encontraron un segundo Grab Pack junto a la puerta de mantenimiento, y esa puerta necesita de 2 personas para abrirla. Esa es la única forma que yo pienso que tendría algo de sentido. Ok, eso es raro. No había escuchado acerca de eso. Y lo dejó en la puerta de mi oficina. Vi esa cosa con mis propios ojos. Joel, eso era... Bueno, no sé qué es lo que era, pero esa cosa junto a Teodoro estaban trabajando juntos de alguna manera. Quizás estés en lo correcto. De cualquier forma, me alegro de que la seguridad interviniera para tener todo bajo control. ¿Tienes alguna idea de qué fue lo que ellos le hicieron a esa cosa? Ninguna pista. Y no quiero saber si te soy honesto. Seguramente no entrará en mi sesión informativa para el resto del personal de Playker esta mañana. Hablando de eso, debería irme. Hoy es el día de arte y voy a necesitar unos cuantos minutos para ponerme de buen humor de vuelta para los niños. Si consigues cualquier información sobre la condición de Teodoro, ¿me lo harás saber? Por supuesto. Gracias, Thomas. Me comunicaré contigo alrededor de la hora del almuerzo. Fin del mensaje. Ahora que tenemos la conversación completa, se nos revelan algunos detalles interesantes. Una de ellas es que efectivamente el amigo imaginario de Teodoro resultó ser el experimento 1006, las cuales estaban trabajando en equipo para obtener cosas importantes de la compañía. Este argumento se refuerza aún más con la segunda imagen de la carpeta, donde Teodoro, con 7 años, se está dibujando junto a su amigo imaginario, mientras este se esconde bajo la cama con las garras de Prototype. Otro aspecto que se confirma es que Teodoro fue responsable de haberse llevado también los 2 modelos de Grab Pack, uno para él
y el otro para su amigo, las cuales anteriormente vimos un comunicado que explicaba la desaparición de dichos ítems. Lamentablemente, Teodoro era inexperto para usar algo tan peligroso como el Grab Pack, haciendo que se electrocutase en el proceso y tener que ser llevado en ambulancia. Con toda esta información no queda dudas de que Teodoro Granville es el monstruo morado, cuyas pistas ya lo representan con este mismo color en los dibujos, y dicha lealtad hacia su amigo imaginario evolucionó con el tiempo hasta convertirse en el líder de su propio culto. Pero la investigación no ha terminado, ya que si observamos podemos apreciar unos sospechosos puntos rojos señalando distintas letras ubicadas en toda la conversación. Y si tomamos cada letra de punto rojo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, obtendremos la palabra Hypnagogia, las cuales se refiere a una alucinación tanto visual como auditiva que se produce antes de quedarte dormido. Y recuerda bien este concepto porque lo traeremos más adelante, ya que la computadora secreta cuenta con una nueva carpeta de las criaturas sonrientes, cuya contraseña es la palabra que acabamos de obtener y cuyo contenido nos revela un nuevo video en formato VHS que nos muestra lo siguiente. S-M-I-L-E every day. When you are down and out, don't need to frown and pout. The Smiley Players here to say S-M-I-L-E every day. The wind's really scary. I can't sleep. Hey, we'll be okay, guys. I promise. All winds blow away. Eventually. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap. Please help us. Sleep, sleep, sleep. Como habrás visto, esta animación es la misma que vimos al principio del video, pero más larga y sin distorsiones. El opening de la serie es completamente alegre y sin nada sospechoso, pero al iniciar el capítulo vemos que se trata de una noche con posible tormenta a las 10:05, donde las criaturas sonrientes están con miedo. El oso rojo se queja de que el viento le aterra, el unicornio dice que no puede dormir, el perro trata de tranquilizar a sus amigos de que todo pasará eventualmente, aunque no se lo cree ni él mismo. Luego llega el monstruo morado y todos le piden que los haga dormir con la ayuda del gas. Y estos empiezan a ponerse felices porque en ese preciso momento están viviendo la alucinación hipnagógica que mencionamos anteriormente, donde estas criaturas recuerdan sus momentos felices antes de quedarse dormidos. Y finalmente nos muestran una escena donde todos están dormidos, supuestamente, porque tampoco estoy muy seguro, sobre todo porque hemos visto que en el monumento de adoración encontramos algunas de las criaturas sonrientes que debieron ser víctimas del monstruo morado. Al final nos muestran los créditos confirmando los nombres de algunos personajes, como el perro Dog Day, el cerdito Piggy Piggy, el oso Bobby Bearhawk y el monstruo morado Catnap. Y ese sería el video con la investigación de la computadora secreta de Poppy Playtime Chapter 3. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Es curioso que todos se vayan a dormir, supuestamente, mientras que Catnap se tiene que aguantar los ruidos y la tormenta él solo. Luego se quejan de por qué él es malo. Pero uno puede dormir bien si piensa en cosas bonitas.